primeros pincelados de un tema que yo les veo a Maya y a Federico con ganas de seguir profundizando y de fundamentar. Y ya comprometemos desde acá que vamos a hacer en el marco de Democracias Desafiadas en el siglo XXI un webinar más de corte académico, porque ellos son dos académicos también, y que puedan exponer conjuntamente con otros expertos y expertas el análisis más específico desde las disciplinas que cada una y cada uno maneja, ¿no? Pero para poder eh, ver este entramado, digamos, ¿no? La mirada también de lo que desencadenan estos cambios tecnológicos, la emergencia de nuevos sujetos, las oportunidades que genera, las equidades e inequidades que se producen. Si uno hiciera una proyección, digamos, ¿no? Hoy, como decía Federico, un corte muy amplio, digo, hay visiones muy utópicas de lo que desencadena este proceso y visiones muy distópicas. Y entonces, bueno, ¿cómo introducir un análisis de, no es simplemente la espontaneidad la que va a dar resultado al futuro, es la acción humana? ¿Qué cosas desde la academia, el ejercicio empresarial, el ejercicio, digamos, de asesores y de consultoras que tienen, ustedes perciben de que hay que tomar en cuenta para que el futuro sea lo mejor posible y no se genere esta cuestión que yo como docente ya con mis años estoy escuchando cada vez más a las generaciones jóvenes, que el futuro no es tan positivo como lo preveíamos otros en otras generaciones, cuando en realidad también hay muchas cosas profundamente positivas, ¿no? Entonces, ¿cómo estos cambios, estas transformaciones, estas nuevas formas de pensar el mercado, el Estado y la sociedad, consideran ustedes que deberían tomarse en cuenta algunos ejes que son sustantivos para ustedes hoy, en este momento? Luego veremos cuáles más, ¿no? ¿Quién quiere hablar un poco de cómo imaginar el futuro incidiendo en él? Em, Dale, Amaya. Dale, voy. Em, yo creo que es como que se abren como dos líneas de tiempo posibles, una muy catastrófica y una muy auspiciosa. Em, en una, la tecnología, digamos, es utilizada y aprovechada y juega a favor de la humanidad en su conjunto. Todo lo que es el ambiente geopolítico hace una acción que debería ser coordinada, porque si no va a haber también una desregulación a nivel de las diferentes regiones y el poder y todo lo que es, bueno, desde migraciones masivas hasta una revolución de la fuerza laboral que ya no tiene empleo, pero ese es el catastrófico. Y el auspicioso, capaz que se implementa un salario único unificado, quizás la ley comienza a regular de forma más estricta el uso de los datos y el uso de la tecnología a favor de la sociedad y es capaz de controlar que esa ley se ejecute. De alguna forma los gobiernos deberían también invertir a la par que estas Big Tech para ser tan fuertes a nivel tecnológico como ellas, al menos los Así es. conglomerados más fuertes de gobierno, ¿no? Porque si no se van a quedar atrás y no tienen chance. Y habría una gran revolución de todo lo que son las tecnologías verdes, habría una democratización del acceso a la educación. Eso es como todo el panorama bueno, ¿no? Por otro lado, Lo que los ODS de Naciones Unidas esperan como resultado claro, de estos así, cambios. de brazos cruzados un poquito. Pero bueno, esperemos Bueno, que eso cambie porque es alarmante, ¿no? Eso hubiese sido algo similar a lo que pasó luego de la revolución científica. Fue un salto de la humanidad, positivo. Pero lo que pasó después de la revolución industrial es el lado catastrófico, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la historia queremos replicar?
Eh, ¿Qué debería en- hacer el ser humano, ¿no? En su condición política, social, académica, para incidir y llevar los resultados a un objetivo más auspicioso? Creo que es la pregunta que no digo que la abordemos ahora, pues yo quiero dejar para adelante, seguir discutiendo con ustedes, es decir, cómo investigar, analizar para que no sea un resultado de la espontaneidad simplemente, sino que sea el resultado de una incidencia donde está desafiada la academia, está desafiado el Estado, está desafiada las empresas, están desafiadas las instituciones a crear un nuevo puzzle, ¿no? Porque esta es la posibilidad a la que nos enfrentamos, digamos, ¿no? En los márgenes de una inmediatez que parece a veces muy contradictoria. Vamos a darle a Federico, a ver, digo, porque tenemos un margen Dale, como para obvio. seguir intercambiando. Bueno, genial, sí. Y este sería otro libro independiente, ¿no? Hacia Sí, dónde vemos el futuro y hacia dónde deberíamos ir como sociedad. Yo creo que el punto de partida, y acá estamos de acuerdo, ¿no? Pero parece que cuando recibimos estos cambios tecnológicos, parece que nos olvidamos de esto. Como que la tecnología viene dada desde el cielo. Primero, la tecnología no viene dada del cielo, la crea el hombre. O sea, que eso es el punto de partida. La tecnología debería ser al servicio del hombre, pero es creada por el hombre. Eso es lo primero que tener en cuenta. Y en ese marco, creación de hombre para beneficio del hombre, está faltando como un nexo, ¿no? Una conexión. Bueno, ¿quién controla que esa tecnología efectivamente sea creada por el hombre y sea en beneficio del hombre? ¿Hay interés de controlar o no, como decía Nelson? ¿O vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando que esto fluya de manera automática, que el mercado regule automáticamente estas formas de organización y estas tecnologías? Yo creo que ahí está el punto de quiebre, que hay que tomar como sociedad una posición. Y creo que la posición como sociedad es acompañar los cambios tecnológicos, pero acompañarlos y que vaya civilizadamente en favor de la población. Y para ello el rol del Estado es fundamental. No puede ser un rol inactivo, sino que tiene que ser un rol activo, ¿no? No pasivo, sino activo. Y, y en ese escenario, y para el mundo del trabajo en particular, también hay que tener en cuenta que como el hombre que es la tecnología, y la tecnología en este caso tiene la finalidad de ser incorporada a favor del empleador para organizar de mejor manera sus recursos humanos, sus recursos económicos, etcétera, hay que tener en cuenta también que, como había mencionado ya antes, el derecho del trabajo es una rama homocéntrica o antropocéntrica, si se quiere, y por ende no debería hacerse caso omiso o hacerse el distraído, el regulador y el derecho del trabajo en particular, cuando se incorporan al mundo del trabajo y a las empresas este tipo de tecnologías. Se debería aplicar un filtro, se debería tener un objetivo claro hacia dónde queremos que las relaciones laborales del futuro fluyan o vayan, porque hoy en día parece que hay notorios efectos de precarización en el ámbito de las relaciones de trabajo, parece que no nos estamos sentando a pensar y decidir hacia dónde queremos que vaya el futuro del trabajo. Porque si a mí me preguntan, ¿tú querés un futuro del trabajo sin organización colectiva de trabajadores? Digo que no, pero parece que para ese camino se está intentando transitar. ¿Tú querés un futuro del trabajo que el trabajador no tenga limitada la jornada de trabajo? Yo digo que no, no quiero ese futuro del trabajo. Parece que ese es el camino que se está intentando transitar. Y así muchos otros ejemplos. Entonces, la pregunta es, las empresas, esa disrupción a la que tanto se suele calificar, ¿es una disrupción meramente tecnológica o es una disrupción de la protección social y de la persona humana? Yo creo que hay muchas empresas que están yendo o queriendo recorrer ese camino, que su objetivo en la introducción de tecnologías es otro que estar al servicio de la humanidad y de las personas. Entonces, ahí hay que tener bien cuidado que la precarización no se siga profundizando y ahí hay que tener bien cuidado que el rol del Estado es fundamental. Y por eso vuelvo a convocar, particularmente, no el rol de un Estado individual, que aisladamente es muy difícil que tenga eficacia, que un Estado solo pelee contra el mundo y contra la tecnología, sino de las organizaciones, y particularmente la organización más importante en el ámbito laboral, que es la OIT. Por algo tiene una integración tripartita y una de las pocas, y que creo que en ese ámbito es que debería reforzarse la tutela y acompañar la evolución tecnológica, pero con ese sentido y ese objetivo que les planteaba, que sea antropocéntrica, que sea en protección de la persona y no en otro sentido, que no es el que parece que se está dirigiendo ahora la introducción en el ámbito de las relaciones laborales, la tecnología.
Espero haber sido claro, me encantaría hablar muchísimo más de esto, pero No, no, muy interesante. ¿Qué te genera a ti, Amaya? A mí me genera varias cosas, Varias pero cosas, no, sí. no, no, pero muy interesante porque comparto mucho lo que está diciendo Federico. Solo quiero introducir otras cosas. A ti, Amaya, ¿qué te genera? Por un lado me disparó, bueno, de que hay un interés económico atrás, ¿no? De los gobiernos quieren o no quieren. Estas Big Tech mandan lobistas a estas grandes organizaciones. ¿Qué está sucediendo ahí tras bambalinas para que el mundo todavía esté quieto y no esté tomando acción? Como que ahí hay una gran nebulosa de el gobierno siendo pasivo cuando debería estar siendo mucho más activo. Eh, Hoy le pregunté hace un rato a ChatGPT qué profesiones del futuro se imaginaba que podrían surgir. Y una de las que me sugirió fue políticos tecnocráticos. Políticos tecnocráticos. Es interesante. Claro, son profesionales del derecho que además son ávidos en tecnología y que pueden ser auditores de algoritmos, auditores de inteligencia artificial. Ese tipo de organismos son los que necesitamos hoy en día poner en lugar, porque sin ese tipo de organismos solo va a haber cada vez más disparidad, más brecha, más poder en Big Tech, menos poder en el individuo. Y eso es la puerta, a mi entender, hacia el camino que no queremos transitar. Interesantísimo. A mí, a ver, desde la filosofía política me genera algunas cuestiones, ¿no? Una es esta cuestión de qué es el Estado, ¿no? ¿Qué es el gobierno? Es la expresión del pacto social y la expresión de la sociedad. A mí me tiene impresionado actualmente dando clases de ideas jurídico-políticas del orden moderno a los estudiantes de Derecho que confunden el Estado solo con burocracia, no lo entienden como institución, como la institución que genera un pacto para la convivencia y de la cual el gobierno debe ser expresión para justamente entonces entender la regulación no como burocracia, que es lo que está presente hoy, ¿no? No a las regulaciones porque es burocracia, sino el tema de regular para garantizar derechos, decía Federico, para poder lograr ciertas equidades, o lo que decía Maya, reconocer las nuevas formas tecnológicas para producir las instituciones también, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ese debate reclama también pensar desde dónde se repiensan las instituciones, ¿no? Y se repiensan desde el concepto de política en el sentido muy amplio, que no es circunscrita a los partidos, es la manera en que la sociedad puede pensar las formas de organizarse, las formas de negociar, la forma de llevar adelante ciertos resultados, digamos, ¿no? Y entonces, quizás oportunamente, ¿no? El diálogo con ustedes es muy rico por eso, porque hay que abrirse a pensar la incertidumbre sin miedo, pero a la vez tratando de darle capacidad crítica. Esta es un poco la idea de este espacio de filosofía y política, no quedar atrapados en modelos que ya fueron. Yo creo que tenemos la necesidad de un Estado social, pero tenemos que repensar la forma del Estado social. Tenemos la necesidad de generar riqueza, pero que la generación de riqueza no genere mera acumulación. Necesitamos pensar formas de distribución que no son las tradicionales, ¿no? Tú traías a Maya y capaz que hay que pensar en la renta básica, reformular la jornada laboral, generar contratos que nos lleven, como decía Federico, a expandir, ¿no? Las dependencias y entonces la vulnerabilización. Es decir, pero ¿desde dónde comenzamos a transitar más específicamente donde hoy por hoy quizás lo único que podemos hacer desde el factor humano, ¿no? Es pensar críticamente, porque ya la tecnología va a resolver todas las demás cosas. Y eso no nos debería dar miedo. Es decir, ¿no? Esto yo lo he aprendido bastante con Amaya y bueno, con Federico cuando lo charlamos. Bueno, no tener miedo a que la tecnología va a sustituir mano de obra. Ahora, ¿por qué va a sustituir mano de obra? Debe sustituir protección, como decía Federico, debe sustituir equidad, debe sustituir distribución, debe sustituir innovación, no debe sustituir nada de eso. Debe encontrar nuevos mecanismos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo los quisiera comprometer a seguir reflexionando y aportando a esta aldea global, porque en definitiva estamos diciendo, y decía Federico, la OIT es el órgano, digamos, que debería repensar muchas de estas cosas. Los estados nacionales ya dejan de tener cierto peso y los estados regionales o a nivel global, pero que no queden tomados solamente por el dinamismo del mercado, ¿no? Y que sean obsoletos los estados por las estructuras educativas. Les doy hoy unos minutos a más a cada una y a cada uno para ver
qué quisieran plantear para cerrar este módulo y bueno, quedarnos desafiados para seguir. Federico, te doy la Dale, palabra. Maya, dale, Maya, tranquila. Yo cierro si querés. Em, una invitación a la reflexión, ¿no? Una invitación a la apertura del diálogo a nivel, te diría, regional. Si hay alguien de los que está escuchando tiene este nivel de poder, de acceso, de conexión, ¿no? Que permita hacer llegar a oídos de las personas adecuadas esta necesidad urgente que tenemos como sociedad, nada, invitaría a la reflexión, a abrir puertas, a generar sinergias, a generar análisis, a evaluar y a empezar a actuar, a empezar a activar estos procesos, estos modelos educativos, estos modelos legales que necesitamos para que sigamos siendo una sociedad armónica como la que somos hoy. Que se está resquebrajando, ¿no? Seamos honestos. Pero Por eso, vamos por ahí. como- estamos en una armonía. Uruguay, en Yo comparación a lo que ahí es va. en la Yo perspectiva pelear un geopolítica, poco. pero Federico, sí, sí, obviamente, hay grietas, muchas grietas, ya solo viendo evidentes. el tema de infancia y adolescencia en Uruguay, tenemos que pensar que esto es rapidísimo. Necesitamos inaugurar cosas nuevas. Federico, ¿Vieron el aforismo típico, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor. Yo no más estoy, yo no conservador estoy no puede tan, ser. yo no estoy tan convencido de que eso sea No, así, totalmente que no, tampoco. No. pero vamos al otro extremo. ¿Borrón y cuenta nueva? Tampoco, ¿no? Tampoco. Tampoco. El punto medio siempre, ¿no? Y como decía recién ahora Amaya, y el diálogo es el camino para llegar a ese punto medio, porque si no hay diálogo, olvidemos no. Entonces yo creo que la reflexión también tendría que ser tecnología sí, evidentemente, en servicio del hombre. No hay que olvidar que la tecnología la crea el hombre y por ende en ese diálogo, el diálogo no tiene que ser participativo exclusivamente por empresas tecnológicas y políticos, porque eso no es diálogo, la sociedad es mucho más amplia. Por ende, Totalmente. en el diálogo tiene que participar la sociedad. El trabajador de a pie tiene que participar de ese diálogo. ¿Por qué? Porque es el efecto conclusivo de hacia dónde se dirige esa tecnología y los efectos negativos o eventualmente positivos de esa tecnología. Así que el diálogo social tiene que ser el camino, tiene que ser institucionalizado ese diálogo social, OIT, estados, etcétera, pero no todo tiempo pasado es mejor, es 100% de acuerdo, ni borrón y cuenta nueva, por el medio. Esa sería la reflexión, creo, por lo menos mía, personal, de lo que conversamos ahora. Siguieron abriendo temas, ¿no? Yo no puedo callarme y decir el poder lo tenemos todos, dice Foucault. Por tanto, no le pasemos a otros para que resuelvan. ¿Qué podemos hacer nosotros para impulsar? Pero estoy de acuerdo que hay que hacerle llegar a los tomadores de decisión de alguna manera, ¿no? Y creo que el justo medio para Aristóteles no está a la mitad. Hay que encontrar el punto de equilibrio, porque estamos en un desequilibrio que hay que encontrar por dónde pasa, digamos, ¿no? Es decir, eh, yo les agradezco pilones y iría dialogando, porque realmente es muy rico esto. Vamos a dejarlo aquí para poder difundir estas columnas. Así que muchísimas gracias. A ti. Gracias a ti por la invitación, Ambos, Denis. en realidad. Gracias. A los dos.